Y entonces tembló con un chingo de fuerza, y se chingaron un chingo de casas en un chingo de ciudades y pueblos. Entonces salieron en chinga, un chingo de ciudadanos chingones, a chingarle para salvar un chingo de personas que estaban atrapadas en el chingo de edificios que se habían chingado. Había un chingo de voluntarios, un chingamadral de botellas de agua, un chingo de soldados, un chingo de bomberos, otro chingo de albañiles, algún otro chingo de perritos, todos chingones, y todos en chinga, chingándole. Fue muy chingón ver un chingo de chilangos y gente chingona aguantar la chinga. También fue agradable ver un chingo de mexicanos, sin dejar de chingarle, apoyar a un chingo de mexicanos, para rescatar, obviamente, a un chingo de gente. Finalmente aprendí el significado de la palabra chingón. Quizás todo lo demás sean chingaderas. Muy buenos días tengan todos y todas. Les doy la bienvenida a Esquemas de la Psicología en su máxima expresión. Comenzamos transmisiones. Mi nombre es Francisco Reyes y es un gusto estar con ustedes. Quiero agradecer su disponibilidad y tiempo, como siempre, para escucharnos. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Estación de los Colores de la Discapacidad. Y bueno, también quiero agradecer, como siempre, el apoyo de nuestra compañera Cecilia, ya que sin ella no podría darse este programa. También estamos transmitiendo en retransmisión por el perfil de Esquemas de la Psicología y ponemos a su disposición, como siempre, el WhatsApp 3x3-448-7906 para recibir dudas o preguntas en relación al tema del día. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo vemos el planteamiento del día de hoy? Creo que nuestro tema es la psicología del mexicano y, como siempre, pues hacemos un inicio con un cuento, algo que nos lleve a esa toma de conciencia, y queremos rescatar esta condición, esta solidaridad que hemos encontrado en los mexicanos, esa fuerza que hemos tenido para poder surgir y retomar situaciones agobiantes, estresantes, incluso que son aversivas para la persona y que en algún momento, pues obviamente estamos lastimados, sobre todo las personas que sufrieron alguna eventualidad. Creo que con esta condición que acabamos de mencionar, o escuchar, mejor dicho, pues damos evidencia de que los mexicanos realmente somos chingones, porque tenemos la capacidad para organizarnos y que muy probablemente a veces, por escuchar a otras poblaciones, otros países, otras personas con otra perspectiva distinta que nos dicen que no somos de alguna manera productivos, pues ahí está la evidencia. Mexicanos somos chingones y cuando nos organizamos podemos lograr cosas maravillosas. Bueno, quiero continuar. La pregunta sería, ¿qué es la psicología del mexicano? Y esto nos lleva a situaciones de tiempos atrás, donde el mexicano de alguna manera tiene esa condición para pues salir adelante ante todas las vicisitudes. Y bajo este criterio, pues debemos de entender que los mexicanos, como dice la psicología positiva, somos muy resilientes, vamos aprendiendo a partir de las vicisitudes y en ese sentido, pues de alguna manera podemos tomar experiencia, incluso poder resaltar nuestras fortalezas y poder minimizar nuestras debilidades. Creo que el mexicano, como lo hemos visto en estos últimos días, ha logrado coordinarse en diferentes condiciones, incluso sin generar tintes políticos, ha logrado obtener beneficios muy importantes sin necesidad de tomar en cuenta a los políticos. Ya no hablemos de dineros, ya no hablemos de apoyos, pero el mexicano ha tenido esa condición. La semana pasada no tuve la oportunidad de estar con ustedes y bueno, tuve la experiencia gratificante de poder asistir a las comunidades en Ciudad de México, en Morelos específicamente, donde pude dar evidencia de esta condición del mexicano, donde el mexicano, a partir de las condiciones adversas, ha logrado construir cosas muy importantes. Si bien es cierto, se entiende que pues, nuestro país está lastimado, sobre todo estas poblaciones que fueron violentadas por el terremoto, pero que a pesar de ello siguen construyendo, se han organizado perfectamente, se ha logrado generar condiciones favorables en relación a esta situación. Y bueno, la psicología del mexicano tiene que ver no solo con la condición resiliente, sino con una
un mestizaje en el cual han confluido diferentes, obviamente, culturas, y eso ha permitido que el mexicano no solo mantenga su esencia, sino que por el contrario la enriquezca. Ahorita me viene a la mente esta condición que nos sirve sobre todo a los mexicanos de reírnos de las situaciones adversas, y que la psicología positiva lo llama pues el manejo de la risa, la alegría, el buen humor, y el mexicano se ríe de esas condiciones, aunque había por ahí un pacto tácito de no utilizar memes, pues en los últimos días han surgido algunos memes interesantes en el sentido de dar evidencia de eso que hemos logrado. He visto por ahí en los mensajes de no importa qué le pongas a la quesadilla, pero tú sigue adelante, ¿no? Y eso de alguna manera pues te permite lograr situaciones importantes. Entonces la psicología del mexicano nos puede dar muchas cosas interesantes, y bueno, vamos a seguir ahondando en esta situación. Quiero dar la bienvenida a un amigo, un alumno que viene a hacer una pequeña práctica con nosotros, y espero que sea enriquecedora. Jesús, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues aquí esperando que compartas con nosotros y que incluso nos puedas hacer preguntas en esta condición de la psicología del mexicano. Inicié con una frase que me encontré por ahí en Facebook donde habla de lo chingón, y entonces dice que somos unos chingones, que había un chingo de mexicanos chingándole para salir de estas chingaderas y cosas por el estilo, y que entonces bajo esas condiciones pues uno se da cuenta que el mexicano tiene esa condición favorable de salir ante las situaciones adversas, ¿no? Comenzaba al principio mencionando la resiliencia, que es esa capacidad que tiene el individuo de salir adelante a pesar de las vicisitudes, y sobre todo aprende de la experiencia. Y los mexicanos, claro que lo hemos aprendido, sobre todo cuando hablamos de política, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas, Jesús? Bueno, pues bueno, pues yo pienso que pues deberíamos más que nada en estos tiempos pues estar unidos a pesar de todas estas vicisitudes que suceden, y pues como usted dice, a pesar de que salen todos estos problemas, de que están los memes, pues es de alguna manera darle pues un peso más bajo a la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que me he encontrado es que somos bastante solidarios, nos coordinamos, y bueno, de alguna manera la misma población está logrando rescatar esas situaciones adversas y poder reconstruir a nuestro México. Creo que si todos lográramos sumar esfuerzos, generar una sinergia, podríamos generar cosas más importantes y recuperarnos más rápido. Muy bien. Profe, bueno, pues nomás le tengo aquí unas cuantas preguntas para contextualizar un poco más lo que es la psicología del mexicano. ¿No se podría contestármelas, por favor? Claro que sí. Bueno, quería empezar por saber qué es para usted la psicología del mexicano, si me pudiera dar desde su perspectiva, por favor. Pues yo entiendo la psicología del mexicano como una situación, lo mencionaba al principio, de salir ante situaciones adversas, ya que ha confluido con diferentes culturas. Al principio la cultura española, que de alguna manera pues da el rumbo a la situación del mexicano, y que en esta pugna constante por mantener nuestra esencia, pues hemos logrado condiciones favorables. El ejemplo mismo es la Ciudad de México, donde hay un mestizaje, pero también está la esencia del mexicano, en el sentido de que son personas que tienen sus ideales bien definidos, son personas que trabajan constantemente, que su personalidad como tal es de guerreros, como cual buen mexicano de hace miles de años. Y esto pues nos ha permitido alcanzar cosas muy importantes. Obviamente también tenemos mestizajes de la cultura francesa, tenemos aquí a nuestro vecino del norte que de alguna manera nos ha influenciado en ciertas condiciones, pero a pesar de ello se mantiene la esencia del mexicano. Por ejemplo, algo de lo que te podría comentar, y lo decía hace ratito, somos muy aptos para poder minimizar las condiciones adversas y reírnos de ello, ¿no? Por ejemplo, el 2 de noviembre comienzan a aparecer estas cuestiones de la Catrina, donde el mexicano de alguna manera se mofa de la muerte, la disfruta, incluso vive la muerte, en esta condición como pues dicotómica. Pareciera que uno dice, ¿cómo vivo la muerte si la gente está muerta, ¿no? Pero pueden recuperar muchas cosas, y eso pues favorece de alguna manera la cultura del mexicano. No sé qué pienses, o si quieres que ahonde un poquito más en ello.
No, bueno, pues sí, me parece interesante, pues que obviamente todas estas cosas que usted resalta, pues sí, son características muy particulares del mexicano y como dice, pues sí es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, me gustaría hacerle otra pregunta que sería, ¿cómo adquiere relevancia la psicología del mexicano? También eso es algo importante. Ok, la psicología del mexicano, pues obviamente te decía que somos personas que no nos conformamos con lo que tenemos, sino siempre vamos en busca de otras condiciones. Quizás en esa situación se ha de alguna manera buscado, pues, mirar hacia otros horizontes. El mexicano también busca trascender. Obviamente hemos ido un poco hacia el norte, y que eso siempre nos lo han cuestionado, pero el mexicano ha llegado a esos lugares no queriendo colonizar, sino por el contrario, querer obtener recursos para poder mejorar las condiciones de nuestro México. Año con año se va dando uno cuenta que los mexicanos, pues los mejores recursos que tienen son las remesas que vienen de Estados Unidos, y que eso favorece bastante la economía de nuestro México. Si bien es cierto, hoy estamos pasando por el problema de Donald Trump, que pareciera que tiene una persecución constante contra los mexicanos, pues bueno, también tenemos estas herramientas para poder responder adecuadamente ante estas situaciones. Somos países somos país que producimos, y que no solo producimos para nuestro México, sino podemos exportar, podemos mandar nuestros productos a otros lugares, y que eso de alguna manera pues nos permite condiciones muy óptimas. El mexicano, como ya lo decía, su psicología de alguna manera le permite no rendirse ante las circunstancias y siempre buscar estas fortalezas y aprovechar todas y cada una de ellas. Muy bien, profesor, muchas gracias. Otra cosa sería muy interesante saber, pues, también saber por qué es pertinente a seguir hablando de esta propuesta. Ok, bueno, al menos en nuestro contexto jalisciense, lo que yo creo y considero que es muy importante es entender que en algunas ocasiones debemos de levantar la mano y decir qué es lo que nos genera conflicto, qué nos está molestando, el poder comunicar todas y cada una de nuestras emociones y nuestras sensaciones. El mexicano tiene esas condiciones para poderlo externar, pero también tiene un pensamiento muy crítico, y que en ocasiones pasa de ser crítico a ser una criticonería, es decir, como que de alguna u otra forma buscamos minimizar las situaciones creyendo destruir al otro, y en ocasiones no ofrecemos resultados, o quizás no estamos ofreciendo alguna alternativa. Pongo un caso concreto. Nos quejamos mucho de que el gobierno no nos ha estado apoyando, que Peña Nieto no hace nada, y bueno, no lo queramos ver ahí levantando escombros, no lo queramos ver ahí pues haciendo cosas por el mexicano en físico. Él, su papel como tal, como presidente, cuestionado o no, él tiene que mandar a las Fuerzas Armadas, a la Marina. Él cuenta con el plan DN3, que es el de desastres, y que de alguna manera puede favorecer las condiciones de los mexicanos. Nosotros queremos de alguna u otra forma verlo ahí, y a lo mejor viendo en físico que está dando el dinero, quizás no. Pero el problema de los diputados es otro. Pero en el sentido del presidente sí ha obtenido cosas importantes porque ha estado en los lugares. A lo mejor la gente dirá, pues porque tiene que dar la cara para poder salir en los medios. No necesariamente su obligación es estar donde esté el problema, porque eso es lo que tiene que hacer un presidente, llámese como se llame, y creo que en esa parte sí ha hecho su labor. Quizás no tiene todos los recursos, también hay que entender que si está fallando en algunas cosas, él tiene que tener un apoyo, o tiene que tener gente de protocolo que le tiene que decir qué se hace, qué no se hace, que incluso mida estas situaciones nos falta un minuto, no menos, como 5, o sea, de repente también tenemos que orientarle, ¿no? Y bueno, al final, estas cuestiones jocosas creo que pueden favorecer las situaciones. ¿Qué buscamos en nuestro contexto? Que podamos de alguna manera seguir construyendo y no destruyendo, es decir, buscamos promover la psicología del mexicano como una situación propositiva, que construye, que logra alcanzar metas, que incluso puede ser una planeación, que se puede coordinar con otros y que puede sumar esfuerzos para surgir como un país fuerte. Quizás no somos la mejor economía del mundo, pero podríamos generar cosas muy importantes. ¿Cuántas veces nos han lastimado otras economías, incluso los mismos mexicanos? Hay situaciones en las que pues algunos políticos
nos han de alguna manera pues violentado nuestros recursos, pero seguimos de pie. Eso quiere decir que el mexicano tiene condiciones muy favorables para seguir adelante. Imagínate, si no nos hubieran lastimado, yo creo que seríamos, si no la economía más importante del mundo, seríamos de las primeras economías a nivel mundial. Bueno, muy bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, otra cosa sería importante también saber, pues, cuáles son los contextos que se favorecen con este planteamiento, profesor. Ok, pues buscamos desde un primer momento los contextos obviamente sociales. Ahorita mencionaba las comunidades que están vulneradas y bueno, lo que buscamos es que no solo se pueda fortalecer el problema de los terremotos, sino también las situaciones que estamos viviendo con los huracanes, con las lluvias constantes que incluso en nuestro contexto generan otras situaciones. Habrá que recordar que ahorita aquí en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, se está construyendo la línea 3 del tren ligero, y eso pues nos lleva a otras situaciones. Con las lluvias y con esta recurrente movilidad, pues obviamente las condiciones no son tan favorables. ¿Qué es lo que buscamos? Pues generar sensibilización en la población jalisciense, que al final es mexicana, que obtengan herramientas favorables ante estas situaciones. Es decir, si hay lluvia, entonces tomar todas las precauciones posibles para generar un desplazamiento adecuado, para llegar a tiempo a nuestros trabajos, para llegar no solo a tiempo, sino obviamente seguros, que incluso luego nos metemos en tantos problemas, en tantos accidentes o en tantos incidentes, por esta misma condición del mexicano que es osado, que es atrevido, que no se guarda las condiciones para otro momento. Entonces, sí, lo que buscamos es que tratemos como de regular esta parte. Sí, no podemos dejar de ser arriesgados, tener ese valor constante, pero sí aprender a valorar como todas las probabilidades en el sentido del problema que se nos presente. Sucedió el caso del chico que se lo lleva al agua en estos días por cruzar la calle. Entonces a lo mejor él dice, yo voy a pasar y me siento seguro, pero hay que medir todas las probabilidades. ¿Te parece, Jesús, si vamos a un corte y regresamos? Sí. ¿A qué le tiráis cuando soñáis? ¿No es mejor que ya no os hagáis? Mejor quedaos donde estáis, así no la regáis. Ya vais. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. La renta está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, me caes si no te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Claro. Si quieres probar tu suerte, revísate los calzones. Encontrarás un cachito con 2 aproximaciones. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicana? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Muy bien, regresamos. Estamos hablando de la psicología del mexicano y bueno, lo estábamos conectando con el programa anterior que hablamos de situaciones de emergencia
y que la psicología del mexicano en este momento pues nos lleva a situaciones bastante favorables. Hace rato les comentaba esta cuestión de la criticonería, en el sentido de que somos tenemos esa tendencia a engancharnos con algún comentario de otras personas y creemos que nos están atacando en ciertos momentos, por así llamarlo, y bueno, pues tampoco se vale. Hay que entender que el mexicano busca de alguna manera sacar sus energías, sacar sus fortalezas, pero no podemos de alguna u otra forma simplemente emitir un juicio y creer que tenemos la razón. ¿A qué me refiero con esto? He visto por ahí en redes sociales, habrá que recordar que este programa es de psicólogos o para psicólogos y de temas de la psicología para personas en general. Entonces lo que yo quiero es que la gente entienda que en ocasiones tenemos como esa tendencia a decir algo y lo que estamos generando, en vez de sensibilizar a la persona, en vez de generar un confort, estamos generando crisis, angustia, ansiedad, estrés. Yo he visto por ahí en redes sociales, sobre todo que vivimos en este mundo de las tecnologías, he visto en redes sociales que alguno levanta la mano y dice: ojo, los que estén yendo a dar atención psicológica, absténganse si no saben. Y bueno, puede ser y puede ser entendible, pero yo considero que en estos momentos todo suma y que sí es cierto que habrá que tener cuidado a quién atendemos y cómo atendemos, eso me queda claro, pero también es cierto que todo psicólogo, todo profesional está preparado para poder de alguna manera hacer una atención inmediata, es decir, de primera instancia. Y uno también tiene esa condición para poder determinar cuándo tienes tus limitantes, es decir, cuándo ya no te puedo ofrecer nada y entonces te tengo que canalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes obviamente hacer una intervención si no la conoces, pero sí puedes hacer una condición de observación, de análisis y poder determinar qué voy a hacer con esa persona o qué no debo de hacer con esa persona. Lo que yo siento, y no es porque yo levante la mano y diga que es lo que debe de ser, lo que yo creo que sí es muy importante es que se entienda. Hay gente que dice: no vayas y hagas esto, porque si no estás preparado no lo hagas. Pero luego ves en su red social: te ofrezco curso de preparación para atención a emergencias. A ver, entonces, si estás criticando la poca ética del compañero porque realmente no tiene las condiciones desde tu perspectiva, pues entonces también haz un análisis si es válido criticar y luego ofrecer el servicio. Lo que yo creo que sería más óptimo es decir: ok, si tú no cuentas con las condiciones, busca un centro de capacitación, busca esto, busca el otro, pero que te dé una certidumbre, pero no te aproveches de la oportunidad para minimizar a tu colega y querer sacar ventaja. Entonces eso yo creo que no es importante. Algo que también es muy interesante es que en este momento de crisis uno debe de entender que no toda la información es sana. Hay información que tiene buenas intenciones, pero hay que recordar que también el camino al infierno está lleno de buenas intenciones porque no se logran los objetivos. Entonces en ocasiones vemos por ahí, viene un megaterremoto y vamos generando crisis colectiva, incluso podemos llegar a generar una psicosis. En estos estados, en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en Cuernavaca, en Chiapas y las poblaciones que están cercanas, de alguna manera se siguen presentando réplicas. Y entonces si estamos con esta constante donde la persona de alguna u otra forma está ante esos estímulos constantes de que va a haber un megaterremoto, de que el mundo se va a acabar, entonces vamos a generar crisis en vez de generar una situación de tranquilidad. Vuelvo a repetir, no toda la información es buena, no toda la información es mala. Jesús. Sí, dígame. Mira, profe, creo que también resultaría interesante saber, usted que ya estuvo un poco más cerca de toda esta situación, pues ver su punto de vista, cómo ha sido la situación de crisis y la reacción del pueblo ante pues esta situación de los sismos, o sea, ya que usted estuvo un poquito más cerca, ver, pues no sé cuál es su punto de vista. Ok, bien, esa pregunta es muy buena, sobre todo porque me permite aclarar algunas cosas. Yo pertenezco a la Universidad de Guadalajara y bueno, ellos nos invitaron a participar en el plan UDG, Emergencia Nacional, y bueno, yo por ahí estuve compartiendo con algunos compañeros información, dar evidencias de lo que estaba sucediendo en los contextos,
tener certidumbre, porque luego Morelos era como el más atacado, de cuidado no vayas porque te asaltan, cuidado no vayas porque esto. Sí se presentan situaciones así, pero son muy aisladas y son en ciertas zonas, no en todas las zonas. A mí me tocó llegar a Cuernavaca y en cuanto llegué a Cuernavaca, la Pachamama, pues la tierra nos recibió con una réplica de 6.1. Entonces sí, los que íbamos en el contingente de repente pues nos sorprendimos porque estamos en una zona de riesgo. Pero obviamente respondimos adecuadamente, uno que otro se puso un poco así como alterado, pero no pasó de ahí. Lo que luego después entendimos es que esto es común en estas zonas. Bien, llegamos a Cuernavaca, de ahí nos desplazamos a Cuautla. En Cuautla, de alguna u otra manera nos dijeron, bueno, aquí hay que ir a las comunidades, aquí no hay mucho que hacer, lo más pertinente es ir a las comunidades. Y nos mandaron a un lugar que se llama Quebrantadero. Quebrantadero está rumbo hacia Puebla, y en Quebrantadero está el centro de acopio más organizado que no te puedas imaginar de esa región. Ahí no interfiere el gobierno, ahí quienes llevan la batuta son los mexicanos, por eso considero que la psicología del mexicano nos permite responder ante muchas circunstancias. Están bastante coordinados, están llegando recurrentemente personas con víveres, con medicamentos, con cobijas, incluso también llegan juguetes, y eso es muy importante porque en algunos momentos nos tocó atender a algunos pequeños que estaban en situaciones de estrés. Los niños son bastante resilientes, ellos se estresan por un momento, por una situación, pero ya después se olvidan, ¿no? Porque empiezan con esta cuestión lúdica, con el juego, y se les olvida todo. Pero bueno, también se dieron cuenta que había que trabajar, que había que cooperar con la comunidad, y eso favoreció las condiciones. Entonces, los juguetes también son muy favorables. ¿Qué sucedió ahí en esos contextos? Ahí tuvimos que desplazarnos a otros lugares, te digo algunos así que recuerdo porque luego hay algunos nombres medio complicados para uno de recordar. Jumiltepec, estuvo San Bartolo, Aconcla, entre algunas otras que recuerdo. Y entonces estuvimos desplazando algunas brigadas de apoyo en las que en algunos momentos se pedía médicos, en algunos momentos se pedía asistencia del personal de enfermería que iba para dar apoyo, para tomar signos vitales, incluso hacer algunas curaciones, etcétera, etcétera. Y llevábamos personas de rescates para que pudieran ingresar a las comunidades, incluso a las viviendas, y hacer una valoración de los daños estructurales de las casas y poder dar certidumbre a las personas de si podían acceder o no. Fuimos psicólogos y en algunos lugares nos decían, aquí no necesitamos otra cosa más que atención psicológica. Algunas personas nos decían, es que tenemos susto, que era lo más común que nos decían ahí. Pues bueno, no es otra cosa más que estrés postrauma, y bueno, hay que darle contención a eso, minimizar. Por ahí hay otras condiciones que uno tiene que atender. Hay que recordar que esas poblaciones son poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque antes del terremoto ya existían estas necesidades. Ya había problemas de salud, ya había problemas económicos, ya había problemas de alimentación, incluso problemas cotidianos de lo que sucede a la población y que te puede generar estrés o que incluso llevarte a situaciones depresivas. Pero fue bastante enriquecedor porque de alguna manera todos nos conjuntamos. Nosotros nos sorprendimos porque cuando llegamos lo primero que recibimos fue el apoyo. Cuando nosotros vamos a dar apoyo y recibes apoyo, pues dices, pues esto es poco gratificante en el sentido de que uno cree que solo va a dar y no va a recibir, porque lo que menos quiere es recibir, porque son poblaciones que están lastimadas. Pero uno empieza a entender esta parte que es esta cuestión de la reciprocidad. El mexicano entiende que tú vienes, me ayudas, entonces yo te tengo que dar algo a cambio. Y a muchos nos costó trabajo entender esta parte de yo no te puedo recibir el apoyo porque entonces te estoy restando. No, al contrario, teníamos que jugar este juego, y no que fuera un juego, sino, o sea, jugar este rol en el sentido de que yo te doy y tú me remuneras algo. El mexicano nunca se queda con lo que le das, es decir, siempre va a buscar cómo agradecer o cómo remunerar tu servicio. Entonces eso fue para mí muy gratificante porque incluso convivimos con las personas, pudimos lograr esta experiencia rica en el contexto y sobre todo me da risa porque comimos muy bien, comimos rico, no faltaba la comida,
no faltaba el apoyo de las personas, vimos camiones, camionetas, incluso personas a pie, incluso personas con alguna condición de enfermedad física que llegaban ahí y te entregaban los productos o su apoyo. Incluso el apoyo no solo es en cuestiones físicas, sino también el apoyo de acompañar, de platicar con una persona. Había muchas personas platicando con otras y no estoy diciendo que estaban usurpando nuestra función. Algo que es muy importante es verbalizar las situaciones. Entonces, si una persona te escucha, platica contigo, eso puede favorecer bastante. Por eso yo creo y estoy convencido de que esto de decir que si no sabes no vayas, creo que lo más importante es sumar esfuerzos y no restar. Entonces, esto fue muy importante, nos dimos cuenta que las personas, sí, algunos estaban estresados, algunos estaban, sí, algunos estaban inmersos en su trabajo, incluso nos tocó ver adolescentes en un contingente muy importante que se desplazaban porque se suspendieron las cuestiones educativas, entonces tuvieron que buscar otros recursos para poder mantenerse ocupados y entonces se les permitió poder acceder al levantamiento de escombros y ellos lo hacían con todo el amor del mundo, con toda la solidaridad. Incluso el primer día que llegamos, cuando ellos regresaron, nos tocó platicar con ellos porque pudimos observar a un chico que estaba llorando. Entonces nosotros teníamos la duda de si estaba llorando por una situación en el momento del levantamiento de escombros, que haya encontrado algo que no fuera favorable. Lo abordamos al contingente, les preguntamos que de dónde venían, qué estaban haciendo, pues ya se empezaron como a sensibilizar. Entonces no podíamos llegar y decirle al chico por qué está llorando, cosas así. Y lo que se nos ocurrió más factible fue invitarlos a jugar. ¿Qué les parece si ahorita que terminen de comer y si se van y se bañan, si ustedes quieren y se cambian de ropa, pues jugamos? Entonces digan, ¿a qué jugamos? Lo primero que nos dijeron, pues jugamos fútbol. Entonces nos tuvimos que ir la intervención no solo fue de como tal en un consultorio, sino tuvimos que ir a un lugar donde era una cancha de fútbol, donde eran 18 adolescentes dispuestos y puestos para jugar. Entonces hicimos por ahí retas, tuvimos que jugar con ellos, se cansaron, se divirtieron y al final tomamos un espacio para poder platicar con ellos y de alguna manera sensibilizarlos en situación de la condición del desastre. Ya ahí en ese momento, en la plática, el chico dice, bueno, es que yo cuando llegué estaba llorando porque de alguna manera empezamos a hacer levantamiento de escombros y recordé que mi familia pues había perdido una parte de su casa y entonces como que me vino esta sensación. Entonces, si te fijas ahí, de alguna manera el psicólogo hace su función y no necesariamente le tienes que preguntar, o sea, buscas otras alternativas y responde ante esa situación. Algo que tiene que ver con la psicología del mexicano, los mexicanos somos muy buenos para esto. Tú vas en la calle, tomas el camión, a lo mejor te pasó una situación, te subes al camión y lo platicas con otro. Esto es favorable. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en las mujeres que tienen esa facilidad de externar lo que les aqueja. Si algo les pasó, se suben y se sientan con una persona, lo empiezan a verbalizar, de alguna manera disminuye esta condición de tensión y aunque no lo conozcas, terminas platicándole todo. Entonces sí tenemos como esta flexibilidad para poder interactuar con otros. Por eso yo creo y estoy convencido que la psicología del mexicano nos puede llevar a situaciones muy favorables. Jesús. Bueno, pues creo que sí, como dice el profesor, resulta bastante interesante que pues que al acercarse a estas poblaciones, pues también la gente se ponga a apoyarlo, como me dice usted. Me gustaría saber también cómo fue esa clase de apoyo. ¿Es más en la comida o cómo? Por ejemplo, el segundo día nos dieron de comer, creo que pozole, y bueno, a lo mejor no es relevante, pero es muy importante porque, oye, qué padre, ¿no? Está muy rico. Y ya nos dice ahí Ángel, que era el señor el que tenía la coordinación de ahí, y era que incluso el que te decía, ustedes van a ir a tal lado y se van a llevar 200 despensas, 10 botiquines, necesito que me diga quién va a ir de ustedes, 5 psicólogos, 5 médicos, 5 enfermeras, 2 rescatistas, o quién, o sea, necesito saber quién va, porque de alguna manera los voy a mandar con un contingente de personas, 2, 3 personas, que le van a dar esa seguridad. No había soldados, no había nada, y la zona era muy segura. O sea, a lo que voy es esto, que tenemos la capacidad de organizarnos y nos permite. Bueno, ya le dice don Ángel,
es que esta comida la donaron uno de Guadalajara, o sea, esta comida, la donación la hizo alguien de Guadalajara. Obviamente no vive aquí en Guadalajara, pero es una persona de ahí. Entonces hay gente que daba los recursos para poder mantener alimentados a todos, y no solo los brigadistas. Yo creo que en esa zona, ahí en el centro de acopio fácil, estaban confluyendo unas 200 personas, entre los que separan la ropa, entre los que separan la medicina, hay que checar caducidades, en los que separan la comida, la latería, el agua, etcétera, etcétera, pero también hay una parte que se dedica a mantener hidratado, mantener con algún tipo de energía por medio de los alimentos a todos los brigadistas. No los brigadistas solo los que fueron de la Universidad de Guadalajara, sino los que fueron de otras comunidades y que estaban dando el apoyo, que incluso había gente de Jalapa, había gente de ahí mismo, de Morelos, de las diferentes zonas, pero que iban a las partes que estaban en desastre. Había personas del norte, Monterrey, pero eran como pequeñas células, o sea, gente que estuvo convencida de acceder. Nosotros éramos como lo más, obviamente, ubicados, porque pues íbamos un contingente significativo, pero algo que se me hizo muy interesante, pues te digo, las donaciones no solo eran esta cuestión del alimento, pues eran los medicamentos, y eran medicamentos pues obviamente de onerosos y que se estaban destinados para la población. No solo eran los medicamentos, eran los materiales para curación, incluso hubo algunas ferreterías que regalaron las palas, los picos, los marros, o sea, todo el material que fuera necesario, los cascos, chalecos, para poder identificar dónde estaban los brigadistas, los rescatistas. Y bueno, todo ese apoyo se logró solo a partir de esta psicología del mexicano, de esta condición de solidaridad. Vamos a un corte y regresamos. Ándale, nanita, 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 Panchita, pero muévete. Mi nana Pancha le da vuelo al hilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana Pancha se vive en las cantinas armando tremolinas con cuates de jalón, y se arma bola y se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana Pancha, ¡sube! Nana Pancha, ¡arriba! Nana Pancha, mi nana Pancha le toca el cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. ¡Eso! Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. ¿Así? Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Ándale, Panchita, 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 pero muévete, pero muévete, pero muévete, pero muévete. Mi nana Pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es repantera también para pelear. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir, pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, ¡sube! Nana Pancha, ¡arriba! Nana Pancha, mi nana Pancha le toca el cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Rico, 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 cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. ¡Arriba! Nana Pancha, Mi nana Pancha le
le tupe al cha-cha-cha. Estamos hablando de la psicología del mexicano. Estoy aquí con el profesor Francisco. Bueno, profesor, me gustaría saber también, ya que estábamos comentando estas situaciones de temor, me comentaba que hace unos días había unas situaciones en la Ciudad de México donde 2 personas pues habían fallecido a causa de estos, bueno, pues a causa de estas situaciones de estrés, de temor y pues estas incertidumbres. Me gustaría saber pues qué podríamos hacer en esta clase de situaciones y en dónde podríamos buscar apoyo para que la gente pues también pudiera pues también estar consciente y saber cómo podría apoyarse por este tipo de situaciones que causan pues bastante miedo. Muy bien. Sí, Jesús, por ahí en algunas noticias se escuchó que 2 personas en esta última réplica, por el estrés constante, por esto que te mencionaba de la crisis colectiva, donde damos información que no es la más segura, ojo, todavía no hay una evidencia con la que podamos predecir los temblores. Podemos de alguna manera a un tiempo específico decir, viene un temblor, no podemos dimensionar la magnitud. Entonces no hay que mantener, al contrario, hay que promover esta condición de qué debes de hacer en una situación de riesgo, hacia dónde te debes dirigir, incluso si estás en un edificio y estás en los edificios más altos, en los pisos más altos, trata de no salir corriendo si no vas a llegar en 15 segundos. Si lo que tienes que hacer es sube para tener obviamente condiciones, suena feo, yo sé que suena feo, pero tener condiciones más favorables para la recuperación de la persona en caso de que no solo estuviera viva, sino que en el caso de que se diera el fallecimiento, que se pueda recuperar el cuerpo, porque por lo general mucha gente, y hay esas evidencias, las encuentran en las escaleras, los cuerpos o las personas que todavía están con vida. Entonces sí tener mucho esta condición. Si ya no alcanzas a salir del espacio, busca un espacio que sea seguro. Los lugares más seguros por lo general son los espacios más pequeños. Por ejemplo, si hay evidencias de que tú te vas al baño y tienes más probabilidad de poder subsistir ante una situación de emergencia. Entonces, bajo esa condición, yo lo que les pido es que no generen una crisis colectiva. Y si la persona se siente ansiosa, si está deprimida por lo que está sucediendo o incluso está en un estrés postraumático, dependiendo de situaciones, el estrés postraumático no solo se da por la eventualidad, se da también por los estímulos. A lo mejor yo tengo un familiar en la zona de riesgo y estoy constantemente con esa incertidumbre, o a lo mejor ya me dijeron que falleció, entonces tengo una situación de duelo que me lleva a un estrés postrauma. Es decir, cuando se presenta el estímulo, se va a exacerbar la respuesta de la persona. Creo yo que por eso es que sucedió lo que aconteció con las personas de Ciudad de México. Vivían en una situación tensa donde se presenta el estímulo, entonces su respuesta de alguna manera no es la más favorable. Hago un paréntesis, el estrés es la respuesta que prepara el cuerpo ante esos estímulos externos y la respuesta es fisiológica. Entonces se elevan todos los elementos del cuerpo para responder ante ese estímulo. Si estamos con esa tensión constante, se va a manejar un estrés agudo, donde todos los estímulos están elevados. Viene el estímulo, la respuesta no es la más favorable porque nos asustamos, y entonces si eso se combina con un problema físico, si las personas tenían una condición de vulnerabilidad, pues entonces va a responder con esta condición del infarto al miocardio. ¿Dónde podríamos solicitar apoyo? Bueno, aquí tengo algunos números de intervención. Si tenemos alguna situación, repito, de ansiedad, de crisis, de estrés postraumático o incluso de angustia, podemos llamar al SALME 3833, 3838, y aquí quiero hacer una pecata minuta. Yo estuve en algunos momentos diciendo que era 3836, reconozco mi error y ofrezco una disculpa. Es 3833, 3838. También tenemos la línea de atención en crisis vía telefónica, el 075, donde ustedes pueden recibir la atención desde cualquier caseta telefónica sin ningún costo. Tenemos la unidad de policíaca de atención en crisis, que es el teléfono 3668-7940, y tenemos el recurso del 911, donde podemos buscar también el apoyo cuando estemos en una situación de crisis. Lo primero que nos van a preguntar es qué necesitamos y ellos van a saber a dónde canalizarnos. También para las personas que están en el interior del estado, tenemos el número 01800-227-4747,
y pueden marcar, como es un 01800, es gratuito, no les va a generar ningún coste, entonces sí es un lugar donde se les puede dar atención. También, si hay probabilidad y posibilidad, tenemos en la Universidad de Guadalajara, en Ciencias de la Salud específicamente, las clínicas, CESEPCLA, que es el Centro de Servicios Psicológicos Clínicos para Adultos, donde se les puede dar atención. El teléfono es 1058-5200 y la extensión es 33764. En caso de que me haya equivocado en la extensión, por favor ahí en el conmutador le piden que lo manden a atención psicológica y inmediato los van a atender. O sea, rápido los van a recibir y los van a canalizar a esa línea. Está el CESEPCLIM, que es el Centro de Servicios Psicológicos Clínicos para Niños, donde también se les da una atención inmediata, es el mismo teléfono y obviamente la atención es de calidad, es nuestras clínicas de prácticas de nuestros estudiantes, pero están asesorados por profesionales. No quiere decir con esto que los que estén dando la atención no lo hagan bajo un marco profesional, entonces puede ser una alternativa para nuestra ciudadanía. Recordando que debemos de acercarnos, sí, a personas profesionales, cuidarnos de coincidir con charlatanes, con usurpadores de nuestra profesión, que solo nos van a llevar a una situación adversa. Y bueno, finalmente en este sentido, yo les recomiendo que se acerquen a cualquier profesional en psicología. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle su cédula profesional para tener certidumbre de si realmente nos está atendiendo un profesional, porque si no, si es de cuidado. Vuelvo a repetir, no estoy siendo incongruente con lo que decía hace rato. Lo que estoy diciendo es que si vas a ir con un psicólogo, que tengas certidumbre de que es psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene, como lo mencionaba hace rato, las habilidades y las competencias para poder reconocer cuál es el problema que tienes y saber y decidir si te voy a atender o no y con quién te voy a canalizar en el caso de que sea así necesario. Recuerden, compañeros psicólogos, amigos, radioescuchas, estamos formados bajo un marco profesional y un marco ético que nos obliga a no atender a las personas si no tenemos las condiciones favorables, pero también nos obliga a dejar en un lugar o en una persona, en un profesional adecuado para que le dé la atención necesaria. Entonces, bajo este marco, creo que lo mejor que podríamos hacer es solicitar el apoyo. Y bueno, algo que quisiera rescatar y que por ahí no lo hemos mencionado, es que la psicología del mexicano nos permite no solo ser trabajadores, no solo ser la mano de obra, sino también ser emprendedores. Y bueno, aquí tengo el mejor ejemplo, Jesús. Eres mi alumno en la escuela, pero también antes de que fueras mi alumno ya te conocía, incluso ya tenía acceso a tus productos. Platícanos un poco de esta cuestión de qué haces para poder salir y sacar adelante tus estudios y obviamente cumplir tu proyecto no solo formativo, sino profesional. Bueno, pues yo lo que hago, profesor, muchas gracias por mencionarlo. Lo que me dedico es a vender pie de queso, muy rico, por cierto. Ok. Bueno, lo que pasa aquí es que yo tenía una situación, estaba trabajando en un call center, pues no voy a decir el nombre por cuestiones éticas. Lo que pasaba es que pues no me era favorable porque en estos momentos yo pues mantengo mis gastos, ¿no? Ya sabía yo que pues que trabajando por mi parte pues podía conseguir un poquito más de dinero, entonces pues decidí pues en esta situación pues vender pues pie de queso. Me gustó el producto y me gustó porque lo compré un día en la calle, compré pie y se me hizo accesible porque pues fue un desayuno que para mí era rápido, ¿no? Entonces pues sí, buscaba pues tener más tiempo en la escuela porque obviamente el trabajo en el que estaba tampoco pues no me daba tiempo para hacer mis tareas o me la pasaba muy desvelado y ya con ese trabajo pues la verdad es que a veces aunque sí está un poquito pesadita la canasta con la que me llevo, pues aún así pues no sé, sí pues me va bien y pues tengo pues bastante tiempo para ya hacer mis actividades, ¿no? Ok. No, pues eso es lo que mencionaba precisamente, que el mexicano tiene esas habilidades y esas competencias para poder solucionar los problemas en la vida cotidiana y que no somos solo eso que mucha gente se ha creído y que incluso los mexicanos nos lo compramos, el mexicano flojo. Si hacemos un análisis de esa figura del mexicano donde está bajo un nopal o un cactus, donde está recostado con su
zarape y con su sombrero recostado, habrá que entender que sí, que está descansando, que no está haciendo nada, pero que desde la psicología habrá que entender que también se maneja el tiempo libre. Ese mexicano que vemos en esa imagen y que de alguna manera nos ha lastimado, no lo digo porque sea así, pero hay gente que así lo comprende, es el mexicano que se levantó a las 3, 4 de la mañana para ir a labrar su tierra, para poder aventajar lo más posible antes de que salga el sol, y que después de haber logrado su labor, que así es como se conoce, hacer la labor en el campo, logra obviamente descansar después de comer, porque luego su mujer o su familia, sus hijos, le llevan la canasta con los víveres para poderse recuperar de esa jornada y de esa labor. Entonces tiene derecho a descansar. Entonces habrá que entender esa parte. Somos trabajadores, somos competentes, incluso sin tintes quizás, ¿cómo lo podría describir? Más allá del nacionalismo, a los mexicanos nos necesitan. Si en México no necesitaran a los mexicanos, jamás nos hubieran recibido. El mexicano trabaja, el mexicano es fuerte, responde ante situaciones, incluso no se asusta ante los desastres, tiene la capacidad de organizarse, incluso tiene la capacidad de ser un líder. Lo digo por las personas aquí en Quebrantadero que tuvieron esa condición y donde no necesitan del gobierno, no porque no se necesite. Alguien por ahí decía, esto que están haciendo se llama anarquía. Bueno, si esto es anarquía, pues sigamos siendo anarquistas, pero sigamos siendo solidarios, sigamos buscando cómo darle la mano, cómo estar hombro a hombro con otra persona. Lo vimos en algunas noticias que se estuvieron difundiendo por diferentes medios, personas con alguna discapacidad levantando escombros, ofreciendo apoyo a las personas, y eso nos habla de un mexicano que no solo se preocupa por sí mismo, sino que cuando hay necesidad, cuando hay esa condición, saca todo a relucir. Entonces creo que yo los invito a reflexionar si realmente estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas que otros quieren. Yo creo y estoy convencido en ese sentido. Bueno, ya casi para despedirnos, Jesús, no sé si quieras comentar algo más. Sí, bueno, creo que como usted dice, profe, sí es parte de nuestra cultura. Lo que dice del mexicano trabajador se ve mucho en muchas partes de México. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en Quintana Roo, donde la gente que se encuentra trabajando en muchos restaurantes, hoteles, pues es gente mexicana que pues de orígenes mayas, podríamos decirlo así, pero es gente de verdad muy, muy trabajadora. Yo las he visto. Por ejemplo, estuve trabajando un tiempo en un restaurante donde las señoras eran pues de esta cultura, como le digo, es de origen maya. Pero pues estas señoras siempre trabajaban pues muy fuerte, trabajaban pues muy rápido, cocinaban muy rápido y los platos los agarraban pues calientes con la mano así, calientes. Eran platos que si yo agarraba pues de plano me salían ampollas, o sea, y sí, es gente muy, muy trabajadora. También me tocó en una ocasión hablar con un señor que vendía pues tarros de miel de abeja, y el señor me decía que se los llevaba él cargando alrededor de 200 frascos, que eran como 200 kilos, se los llevaba caminando por como 5 kilómetros más o menos, y de ahí todavía llevarlo a la isla de Cozumel, que era básicamente una de sus trabajos. Y le digo, pues sí es importante resaltar todo este trabajo que hace el mexicano, que sí es muy pesado, que sí trabaja muy fuerte, pero sí es importante también, como dice usted, profesor, igual buscar alguna manera de que todo ese trabajo sea, pues hacerlo de alguna manera para nosotros también, que sea, ya tenemos la cultura del trabajo, pues de alguna manera hacerla como más favorable y que sea pues a nuestro favor, ¿no? También. Sí, ciertamente, algo que siempre en ocasiones se nos ha cuestionado es cómo al mexicano, al quizás indígena, sin que suene despectivo, le andamos regateando el producto de su propio trabajo, y que cuando vamos a Walmart, cuando vamos a Starbucks, andamos hasta posteando ahí que me compré un café, hice esto, hice el otro, y al mexicano hermano, al mexicano indígena a veces le queremos regatear su producto en 5 o 10 pesos,
Y bueno, creo que también tendríamos que reflexionar esa parte. No busco generar una situación adversa, sino por el contrario, buscar una toma de conciencia y entender que cuando queremos, podemos, que tendríamos que apoyar a la persona que vende sus tortillas en la calle, que vende sus tortillas hechas a mano y que son riquísimas, sus nopales, que te los vende en la bolsa y que te los lleva casa por casa y que la gente luego a veces no los compra, y que son personas que viven de esas situaciones o de esos productos y que no logramos comprender esa parte. Entonces, si podemos ser solidarios en cuestiones de contingencia, creo que también podríamos ser solidarios en momentos normales. Quiero sumar a esto que muchos de los mexicanos no solo nos solidaricemos en este momento en el problema, sino posterior a ello va a haber una etapa de recuperación larga donde vamos a necesitar de esas manos. No hay que bajar la guardia, no hay que criticar al que no ayuda, o sea, el que ayuda en el contexto está bien, el que ayuda con dinero está bien, el que no ayuda también ayuda porque no entorpece el proceso, pero si podemos sacar un poquito o un muchito más de lo que nosotros tenemos, creo que sería favorable para estos tiempos que se avecinan, porque ya pasó ahorita como la situación de emergencia, ya estamos como en la zona de asimilación, pero vamos a irnos por la fase de recuperación, que creo que es la más larga, y ahí vamos a necesitar de nuestros mexicanos, y que ya demostramos que siempre hemos podido. Aquí en Jalisco se pudo cuando fue el terremoto, en México, en Ciudad de México, en los diferentes estados se pudo en el 85, en México se pudo hoy en 2017, en Morelos, Cuernavaca, Chiapas, en Jalisco se pudo en el 92 con las explosiones. Entonces solo es mantener esa constante, que eso es lo que tiene la psicología del mexicano, una tenacidad constante de responder ante las situaciones adversas. Quiero invitarlos la próxima semana, 5 de octubre, en nuestro programa de responsabilidad profesional. Hoy Esquemas no solo está trabajando aquí, ahorita están por terminar la entrevista en Profesiones del Estado con el maestro Felipe de Jesús Oseguera Barragán, donde muy amablemente accedió a darnos una entrevista, y que lo están haciendo compañeros tuyos también de la carrera de psicología, y que seguimos con esta lucha constante, y que bueno, yo sé que a muchos les molesta, pero no me importa, lo voy a seguir haciendo, de posicionar la profesión, al menos en el Estado, y convertirnos en un referente. No Esquemas, los psicólogos como tal, porque Esquemas no busca trascender en ese sentido, lo que busca es hacer trascender a la psicología, y ahí estamos todos los que son amigos, los que son colegas, los que no nos conocemos, pero bueno, ahí estamos todos, y aquí está esta oportunidad para seguir caminando. De mi parte es todo, Cecilia, te agradezco, y bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego.